Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Carlos Alberto Polo. Al aire. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Saludo cordial para cada uno de ustedes, estimados amigos que sintonizan a esta hora del día la Radio Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista AWR Colombia. Les está hablando Carlos Alberto Polo López, agradeciéndole a Dios por este bendito privilegio de llegar hasta cada uno de sus lugares de origen. A ustedes, agradeciéndoles también por permitirme llegar hasta donde ustedes se encuentran con esta Radio Escuela Bíblica, cuyo propósito es precisamente educarnos más en la palabra de Dios y llegar a un conocimiento más profundo y amplio acerca de quién es el único Dios verdadero y de Jesucristo a quien Él envió. En esta nueva temporada de la Radio Escuela Bíblica nos acompaña Juan Esteban López. Él es estudiante de teología en la Corporación Universitaria Adventista y vamos a estar esbozando una serie temática titulada El origen del mal. Y la lección para esta Radio Escuela Bíblica está titulada Cuando todo era perfecto. Juan Esteban, bienvenido. Gracias, Carlos, por darme la oportunidad de estar acá. Esto es un maravilloso tema que vamos a desarrollar. Coincidimos, le decía, con la lección, pero vamos a llevarlo así paso a paso como si fuera una historieta, basándonos en nuestra historia y creencias adventistas fundamentales. Por supuesto, recordándole a cada uno de ustedes, estimados amigos, que pueden también dejar sus preguntas, dejar sus comentarios en la línea de la esperanza más 57 311 739 5032. Y yo quiero comenzar esta lección de la Radio Escuela Bíblica con una pregunta. Juan Esteban, ¿sí hubo un momento en el que todo era perfecto? Claro que sí, hubo un momento en que todo era perfecto. Y el mismo Génesis 1.1 nos dice que Dios en el principio creó todo. Y si ves allá Génesis 2, dice que todo era bueno en gran manera. Todo era perfecto. Es decir, a la luz de las Escrituras, sí hubo un momento a lo largo de las Escrituras, a lo largo de la historia, en el que todo era perfecto. Y dice Génesis, como lo narra Juan Esteban, en el que todo era perfecto en gran manera. ¿Por qué antes? Vamos a remontarnos un poco más allá, antes de la fundación del mundo. ¿Por qué antes de la creación de Lucifer, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos para llevar a cabo el plan de la redención? Es decir, antes de que Dios creara incluso a quien hoy conocemos como diablo, ya había establecido un plan de redención, un plan de salvación. Claro que sí. Por eso quisiera leerles Zacarías capítulo 6 versículo 13, que es importante tenerlo en consideración. Dice, y será que como fuiste a Zacarías 6.13, dice, Zacarías 6.13 dice, Él edificará el templo de Jehová, y Él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y será sacerdote sobre su trono, y consejo de paz habrá entre ambos. Este comentario lo que hace es que antes de que todo fuera, ¿cierto? Dios siempre es, Él es eterno, es algo, Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Él no es creado. Y llegó un momento en la eternidad que es desconocida esa palabra para nosotros, y empezó a crear. Y en esta creación, la revelación nos dice, porque antes de la creación de Lucifer, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos para llevar a cabo el plan de la redención, desde un comienzo a cumplir el pacto,
la llamada primera persona de la deidad, actuó como juez, que es la que nosotros conocemos como Padre. También manteniendo él solo la plenitud de la gloria corporalmente. En esta causa, ¿por qué se le ve con mayor gloria? Por eso se le ve como el Padre, el Todopoderoso. La segunda, que nosotros conocemos como el Hijo, actuó como creador y como hijo y mediador. Y la tercera, se hace invisible para actuar y estar presente en todo el vasto universo que Dios creó. En otras palabras, en el marco del gran plan de salvación, cada una de las personas de la deidad, como conocemos, asume un rol, una función. Es así, es correcto. Y entonces el Padre no es porque realmente sea el papá, sino es para darse a entender a nosotros. Claro, se ponen un título para hacer una obra de redención, una obra redentora. Entonces es allí donde empezamos a ver que la misma deidad se asemeja a sus criaturas y desde allí empieza el plan redentor. Por eso en la Biblia conocemos más que todo en el Antiguo Testamento la expresión que dice el ángel de Jehová, refiriéndose a Cristo Jesús. Es fácil, quiero mencionarlo, ¿por qué? Porque allí podemos ver que parece ser que cuando Luzbel, el ángel, es creado, ve la persona o la figura alguien igual a él, un ángel parecido, pero ese ángel es distinto, ese ángel es Dios. Juan 1:1 dice que él estaba en el principio, ¿cierto? Y él es Dios. De acuerdo. Ahora hablemos un poco acerca de este ángel creado, a quien se le dio el nombre de Lucifer. ¿Quién era Lucifer? Lucifer, Dios, primero entender que Dios creó un ser perfecto, un ser santo e inmaculado. En apariencia era apacible, él denotaba felicidad, su forma era perfecta, su porte era noble, majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que todos los demás ángeles. De todas las criaturas, que él era el más alto y el sello de la perfección, según Ezequiel 28, capítulo 12, pues era casi en gloria y en hermosura como el Hijo de Dios. Es decir, que Lucifer también fue un ser creado. Es así. No coexistía con el Padre, ni con el Hijo, ni con el Espíritu Santo. Es verdad. Solamente él fue creación de la persona que tomó ese rol de creación que nosotros hoy le decimos y lo conocemos como Cristo Jesús, nuestro creador. Bien, y a diferencia de Lucifer, Cristo sí existía antes de la fundación no solo de este mundo, sino de todos los otros mundos creados. Cristo sí existía incluso antes de la creación de los ángeles, incluso antes de la creación de Lucifer, quien más adelante sería llamado Diablo o Satanás. ¿Cómo es que llegó Lucifer a convertirse en Diablo o Satanás? Lucifer, recordemos algo que estamos viviendo antes de que existiera el pecado. Entonces, en este antes de se desarrollara, este ser se gozaba en adorar y crear y estar allí delante de la presencia de Dios. Recordemos la palabra. Era casi semejante en gloria al Hijo de Dios. Parece ser que pasaron miles y millares de años y con el tiempo él vio al ángel Miguel como uno igual a él, porque veía que su padre, el padre, le mandaba hacer algo y él obedecía con humildad. De allí el texto Filipenses 2:6, que el ser igual a Dios lo tenía como cosa en que aferrarse. Extraordinario. Entonces, de esta manera empezó a surgir lo que conocemos hoy día como pecado o como mal en un ser perfecto. Y es un misterio, realmente la Biblia también lo describe como un misterio, que en un ángel de luz haya surgido el pecado, haya surgido el mal, haya surgido la desobediencia.
Y es que antes de Lucifer ser Satanás, todo era perfecto. Bien lo ha mencionado aquí nuestro amigo que nos acompaña en esta Radio Escuela Bíblica, Juan Esteban López. Y yo quiero hacer, antes de continuar con el mensaje, una pausa para que usted recuerde que si quiere hacer parte de la Radio Escuela Bíblica, puede escribirnos su nombre, el lugar desde donde nos escribe y la palabra Radio Escuela Bíblica, y nosotros lo agregamos a nuestra base de datos y nos comunicamos con usted para que juntos estudiemos de manera personalizada las Sagradas Escrituras. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. Escuela Bíblica. Avanzamos en esta Radio Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista, hoy estudiando un tema interesante titulado precisamente Cuando todo era perfecto, en el marco de esta serie de lecciones tituladas El origen del mal. Y nos está acompañando Juan Esteban López. Él es estudiante de teología en la Corporación Universitaria Adventista. Juan, quiero hacerle una pregunta adicional basado en lo que venimos hablando, y es, ¿qué dice la revelación acerca del cambio en el corazón de Lucifer? Recapitulando, encontramos que Lucifer era perfecto, era santo, estaba en la mismísima presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero de repente surge el mal en su corazón y de Lucifer pasa a ser diablo o Satanás. ¿Qué dice la Escritura acerca de ese cambio en el corazón de él? Bien, esto es la revelación, pues Dios sabe el presente, el pasado y el futuro, todo lo sabe Él, sabía que esto ocurriría, pero solamente lo sabía Dios. Eso es un largo proceso que se realizó en este notable ser. Nunca podrá explicarse la causa de este cambio. La inspiración lo dice así: el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su existencia. Es un misterio e inexplicable. Excusarlo equivale a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Eso es lo que de pronto podemos desarrollar, que no es que, para entenderlo mejor, yo siempre le dedico a los estudiantes que estudio con ellos profecía, es solamente del pecado se existía la teoría, ¿cierto? La teoría, que era pecado y que era mal. Y la posibilidad de existir. La posibilidad de existir, pero no se desarrollaba. Y les decía, para comprender un poco mejor, es lo mismo de nosotros, como nosotros nos hablan de la vida eterna y de estar en el cielo, pero solo hay teoría. Solamente nos daremos cuenta del gozo, por ejemplo, de la salvación y de vivir eternamente cuando realmente estemos allá, cuando la experimentemos. Cuando estaba allí, Lucifer quería entender, dice, cuando la Escritura dice que seré semejante al Altísimo, no está hablando de ser semejante al Dios Padre, pues recordemos que Él permanecía con la plenitud de la gloria, sino que se refería a Jesús, al ángel de Jehová. Es decir, sintió envidia de Jesús. Sintió envidia de Jesús. Esto es muy importante, ¿cierto? Porque aquí podemos ver algunos principios de cómo él notaba o miraba su teología, por decirlo así, sus creencias. Él creía solamente en un solo Dios, ¿cierto? En el Padre, y no aceptaba a Jesús como su Salvador, como su Dios, como su Redentor, porque mencionar que no se había enseñado, claro, Él se le enseñó día a día en la escuela del cielo, se le mencionaba que Él era su creador, que era Dios. Entonces, por eso vamos a desglosar poco a poco el desarrollo de este pecado que Lucifer lo veía, ¿cierto? Lo veía
no lo veía, con el tiempo lo veía igual que él. Claro, y entonces Lucifer no entendía que había una tercera persona en la deidad, ni tampoco aceptaba a quien conocemos como el Hijo de Dios, como igual al Padre, como igual al Espíritu Santo, y por eso quiso usurpar ese trono que ocupaba en este caso Jesús, que es Dios el Hijo. Conocimos un poco ya acerca de Lucifer antes de ser diablo. Conozcamos un poco más acerca de Cristo Jesús antes de la creación, por favor. Claro, la Biblia nos muestra que desde la eternidad Él era el mediador y que Él, junto con el Padre, hicieron el pacto de redención. Él es, cuando fue enviado aquí a la tierra, ya hace la dimensión de ser hijo y mediador. Mire también que cuando Cristo viene aquí a la tierra, ya nuevamente se va declinando un poco más, ¿cierto? Los ángeles son mayores que nosotros, sí. Y ahora Cristo se hace como su creación, como un humano. Inferior a ellos. Entonces esa es la obra mediadora y la acción del plan de la redención que se estaba llevando allí. En ese caso, ahora, si Jesús es el Hijo verdadero de Dios, y así lo creemos, y si Jesús coexistía desde antes de la creación incluso de Lucifer con el Padre y el Espíritu Santo, ¿por qué entonces Lucifer empezó a ver a Jesús con menor gloria que el Padre? ¿Por qué lo empezó a ver como inferior? La voluntad de Dios no era que Lucifer llegara a la vida y trajera tanto dolor. Dios vio las terribles consecuencias de la desobediencia en todos sus detalles, y la segunda persona de la deidad llegó a saber de él como creador. Tendría que ser la persona responsable de restaurar la creación a fin de salvar su honor y la justicia del gobierno universal. Vio entonces que para esto debía venir a sufrir y morir en la cruz. Vio también como en el Getsemaní, que fue tan dolorosa esa historia allí, pocas horas antes de su venida, se iba a librar en él una terrible batalla donde la vida dependería de él, toda la existencia humana. El Hijo, de su decisión, debería ser sepultado e ir al cielo. Así que el plan de la deidad había pactado desde la eternidad que sería el más conveniente, no porque así lo deseara, sino porque sabía que sería lo mejor. Entonces, desde la eternidad Jesús era ya el mediador, Él era el Hijo eterno, porque el pacto del que empezaste hablando en esta lección de la Radio Escuela Bíblica, de llegar a ser en un tiempo futuro el Hijo de Dios y el mediador de la raza humana, se originó en la eternidad por presciencia divina. La presciencia es el conocimiento que Dios tiene previo de lo que va a ocurrir en el futuro. Correcto. Cierto. Bien, entonces Lucifer vio a Jesús con menor gloria que el Padre, porque para concluir, desde que se comenzaron a cumplir esto del pacto, la llamada primera persona de la Trinidad actuó como juez, manteniendo solo él toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Aquí hay un apunte muy importante sobre este tema. Pero ¿por qué en ese plan eterno la deidad incluyó entonces la creación de Lucifer, sabiendo ya en su presciencia que Lucifer traería tanto mal al universo? Muy buena la pregunta, y creo que esa pregunta la hace muchas personas, se preguntan. Hoy la hacen en otro sentido. Si Dios es bueno, ¿por qué ocurren cosas malas? Si Dios es bueno, ¿cierto? Sí. Entonces la pregunta, la inspiración, mensajes selectos, página 293, y Maranata, el Señor viene, página 366, dice algo muy, muy claro. Dice: por no estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados para entender la naturaleza o las consecuencias del pecado, no podrían haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás. Si les hubiese suprimido inmediatamente, algunos habrían servido a Dios por temor más que por su amor. Aquí quiero dar un comentario referente a esto, ¿cierto? Dios lo podría haber destruido a Satanás, ¿cierto? Pero Dios nos da a todas sus creaciones, a todos nosotros, a los ángeles, serafines, querubines, y aún a los otros habitantes de los planetas y a nosotros, algo que es libre albedrío, la capacidad de elegir. Y el fundamento del gobierno de Dios es amor.
Es decir, Dios nos invita a nosotros a servirle por amor, simplemente porque le amamos. Y quiero que entre en nuestra cabeza algo importante, ¿sabes? Dios cuando crea y empieza a crear, el mundo se va poblando, las galaxias se van llenando de habitantes y probablemente en algún momento existiría esa posibilidad de que alguien le probara y dijera, bueno, es verdad lo que dice Dios, pero Dios respeta cada libre albedrío y se desarrolló en este pecado. Entonces recordemos que también eso es, el mundo no estaba preparado, entonces se da ese desarrollo para que pudiésemos entender y desarrollar y nosotros podamos servirle con amor. ¿Por qué en los planes de Dios, Juan Esteban, Él no desvió mejor la creación de Lucifer? ¿Por qué no decidió mejor, si ya él sabía que ese ángel se desviaría del propósito de Dios y traería tanto mal? ¿Por qué simplemente no decidió decir, no lo voy a crear más bien? Pues probablemente Dios permitió que Lucifer, no solamente Lucifer, sino que también vio a Adán y a Eva, lo puso como lección para todos los mundos poblados, para obrar con libertad y otras criaturas que han de poblar los mundos que ya están. Tanto Luzbel para los de los ángeles y Adán y Eva para todos los mundos que existen. Y es que vale la pena anotar que la voluntad de Dios no era que Lucifer llegara a la vida para traer tanto dolor y sufrimiento. No era la voluntad de Dios que Lucifer se convirtiera en Satanás. No, y vale la pena mencionarlo. Dios no creó a Satanás. Dios creó a Lucifer, un ángel perfecto, un ángel santo, un ángel con libre albedrío como cada uno de nosotros. Y él utilizó irresponsablemente ese libre albedrío como muchos de nosotros, ¿es cierto? Claro, la revelación, la Biblia nos dice que por causa de su hermosura se enalteció su corazón, se llenó de orgullo y entonces él con el tiempo creyó que todo lo que él hacía era por gloria y honra de él, así como lo hizo Nabucodonosor, ¿cierto? Nabucodonosor hizo exactamente lo mismo, pero acá es algo importante que quede bien claro, ¿cierto? Que eso quede bien claro. Otro comentario que se hace de Nahum 1:9, donde dice que Dios no volverá a darle la paga al impío 2 veces, es un comentario que se abre allí, dice, porque no solo niega que el pecado volverá a levantarse, sino que asegura que la rebelión no podrá nunca volver a levantarse. El pecado no podrá nunca volver a entrar en el universo. Por eso Dios creó un tribunal universal, donde se ha ordenado a los ángeles testigos que registren cada acto a cada persona de la deidad y de cada persona creada. Ningún balbuceo, ningún pensamiento, ni ninguna mirada, ni el más pequeño acto quede sin ser registrados, porque el pecado, recuerda, es como el virus más infectuoso y maligno que Lucifer trajo a la existencia para destruir la confianza en el gobierno de Dios. Fue por confiar más en la serpiente que en su creador que llevó a Eva a cometer el fruto prohibido con todas las terribles consecuencias que nosotros hoy vivimos, Carlos. Y es que son consecuencias terribles de dolor, de sufrimiento. ¿Quién no llora? ¿Quién no quisiera la perfección con la que todo fue creado al principio? ¿Tuvo Lucifer o Luzbel oportunidad de arrepentirse en algún momento? A veces cuando leemos el Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, se nos presenta la batalla que hubo allí, ¿cierto? Entonces pareciera que cuando uno lee allí, parece que Luzbel llegó a existir e inmediatamente fue destruido, ¿cierto? O se generó una guerra o un conflicto allí. Recordemos a los oyentes que estamos hablando antes del pecado de que se desarrollara en una palabra que se llama eternidad.
y allí todo es nuevo, o sea, nadie sabe qué era mentira, qué era orgullo, qué era engaño, nada de eso era nuevo totalmente. Claro, porque había perfección absoluta. Perfección absoluta. El amor era la norma, todo el mundo se gozaba en servir al otro. Entonces era extraño esto, por eso se recalca tanto, extraño es este acontecimiento que se estaba llevando allí sobre el pecado, no viene de parte de Dios. Aquí podemos ver entonces, quitar una duda que las personas tienen, que dice, Dios creó al diablo. Dios no creó al diablo, Dios creó un ser perfecto, santo e inmaculado, que extrañamente se desarrollaron cosas ajenas a él, ¿cierto? Y que las desarrolló en su libre albedrío, él permitió que eso pasara. La pregunta es, ¿tuvo la oportunidad de arrepentirse? Después que Satanás fue expulsado del cielo, como lo registra Apocalipsis 12, 7 a 9, él ya había recibido todas las oportunidades posibles. Por eso, cuando fue arrojado a la tierra, el destino ya se había sellado para él. Y quiero leerles del Conflicto de los Siglos, página 486, dice: en su gran misericordia, Dios soportó por largo tiempo a Lucifer. Esto no fue expulsado, él no fue expulsado inmediatamente de su elevado puesto. Cuando se dejó arrastrar por primera vez por el espíritu de descontento, ni tampoco cuando empezó a presentar sus falsos acertos a los ángeles leales, fue retenido aún por mucho tiempo en el cielo. Varias y repetidas veces se le ofreció el perdón con tal de que se arrepintiese y se sometiese a Dios. Entonces tuvo varias oportunidades. Recordemos que el carácter de Dios es amor, es paciente, es misericordioso, ¿cierto? Por eso la Escritura dice que Él no quiere la muerte para el impío. Dice, no vivirá, dice el Señor, dice, ¿quiero yo la muerte al impío? Dice Jehová el Señor, no, vivirá y se aparte de sus malos caminos. Claro, porque es creación suya. Él es el Padre. ¿Y qué padre quiere que su hijo perezca? Nadie. También amaba a Lucifer. Pero recordemos que el amor se basa también en decisiones. Y pues él respetó la decisión que Luzbel tomó de estar en contra del gobierno de Dios, y las oportunidades no le faltaron. En síntesis, sí. Lucifer, convertido en Satanás, tuvo oportunidad de arrepentirse, como usted y yo, convertidos hoy día tal vez en rebeldes en contra de Dios, también tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Esas mismas oportunidades que Dios nos concede hoy día a usted y a mí, se las concedió también a quien una vez fuera Lucifer y a quien hoy día conocemos como diablo o como Satanás. En Radio Mundial Adventista, Escuela Bíblica. Muy bien, vamos a ir concluyendo y sacando ideas principales. Yo quisiera, al leer este tema, recalcar algo importante. Lo maravilloso que es Dios, ¿cierto? Qué bueno y qué gozo, qué alegría es saber que el gobierno, la norma, la ley de Dios es el amor. Ese es el fundamento de su ley, que para nosotros fue revelada entre amar a Dios, ¿cierto?, sobre todas las cosas, y al prójimo como a sí mismo. Esa ley será el principio de vida y será un gozo para nosotros cumplirlas. Por eso, en esta tierra nueva que el Señor promete para nosotros, nos garantiza eso. ¿Sabes qué alegría, Carlos? Qué alegría saber que esas terribles consecuencias del pecado, que hoy para nosotros parece normal morir, parece normal envejecernos, parece normal enfermarnos, parece normal que todo nos dé cansancio y hambre. La garantía de Dios es que en su ley, en su gobierno, en esa vida eterna que Dios nos da, que Satanás se enalteció y rechazó, es donde el Señor nos está preparando para estar allí. Y no solamente eso, sino que nos garantiza que será mejor que antes, ¿cierto? Usted y yo seremos testigos del pecado, seremos los
le diremos a los otros mundos, le diremos a otros seres y nos gozaremos porque podremos decir que el pecado es terrible, que las consecuencias son malas, que llevan a muerte, pero que en Cristo Jesús hay vida y vida eterna en abundancia. Amén. En conclusión, para cada uno de ustedes, estimados estudiantes de la Radio Escuela Bíblica, hubo un momento en el que todo era perfecto. Desde el átomo hasta el vasto mundo más grande, todo estaba en perfecta armonía. Y lamentablemente en Lucifer surgió el mal y pues desencadenó todo lo que hoy ustedes y yo conocemos y todo lo que hoy ustedes y yo padecemos. Por eso el llamado es que así como Lucifer tuvo oportunidad de arrepentirse, usted tiene oportunidad de arrepentirse. Y Dios a usted y a mí todavía nos invita, nos convoca, nos llama, nos atrae con cuerdas de amor, dice las Escrituras. Y no deberíamos nosotros llegar al extremo que llegó Lucifer de ya no tener más oportunidad de perdón, de ya no tener más oportunidad de arrepentimiento, porque la Escritura es muy clara también frente a esto. Si usted llega a cometer el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, hasta ahí llega usted ya en sus oportunidades de perdón, no porque Dios no sea capaz de perdonarlo, sino porque usted ya no va a anhelar, ya no va a querer ese perdón. Y Dios no forza el perdón sobre nadie. Dios no obliga a nadie para que lo busque, para que lo ame, para que le entregue su vida. Así que, estimados amigos, que la lección de esta Radio Escuela Bíblica nos mueva a la acción para entregarnos a Jesús, para consagrarnos al Salvador, para aceptarlo como Salvador y de esa manera obtener el perdón a través del sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario. Escuela Bíblica. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. En la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista, tiempo de oración. Recuerden, estimados estudiantes de la Radio Escuela Bíblica, que si ustedes desean realizar un estudio de las Escrituras de manera personalizada, por favor, escríbanos al +57 311 739 5032, +57 311 739 5032, la palabra Escuela Bíblica. También anexa su nombre y el lugar de su residencia, y con mucho gusto nosotros lo agregamos a nuestra base de datos para que nuestro equipo de apoyo espiritual se comunique con usted, concreten el tema a estudiar y la hora y el día en el que van a estudiar ese curso bíblico personalizado. Estamos para servirles a cada uno de ustedes, y la Radio Escuela Bíblica surge con el propósito precisamente de estudiar la palabra de Dios a través de la radio, pero también de manera personalizada junto a nuestro equipo de apoyo espiritual. En este momento Juan Esteban López nos acompañó en esta lección. Lo invitamos para que por favor nos tenga la palabra de oración final. Claro que sí, vamos a orar. Querido Padre, cuán agradecidos, Señor, estamos por la oportunidad de estar aquí. De manera especial te pido por aquella persona que escuchó esta clase, Señor, que esas palabras, el Espíritu Santo, Señor, rectifique, reavive esa palabra y que pueda llevarnos para tomar vida eterna. Amén. Prepáranos, Señor, y que tu ley, oh Dios, se escriba en nuestros corazones y que podamos, Señor, aceptar el perdón que tú nos das. Que día a día, Señor, caminemos junto a ti para que todo sea dirigido por tu santa voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 A ustedes, estimados amigos, gracias por permitirnos ingresar hasta sus lugares de origen, el lugar donde se encuentran escuchándonos con esta Radio Escuela Bíblica. Recuerden invitar a más amigos para que se sumen al estudio de la Palabra de Dios de lunes a viernes,
después de Inicia Bien Tu Día y en el marco de la franja matutina Inicia Bien Tu Día, esta Radio Escuela Bíblica a las 8:15 de la mañana hasta esta hora que estamos ya concluyendo esta lección. Un abrazo grande, nos encontramos de nuevo en un próximo capítulo con una nueva lección en esta nueva serie de El origen del mal que nos acompaña Juan Esteban López. Para la próxima lección le voy a adelantar, Juan Esteban, a los oyentes qué vamos a estudiar. ¿Nos puedes adelantar, por favor? Claro, vamos a mirar, el Hijo convoca a un concilio, el concilio general, que es el desarrollo más a detalle de lo que ocurrió allí en el cielo. De acuerdo. Y también estaremos hablando un poquito acerca de cómo Lucifer convocó a sus ángeles para seguir con lo que conocemos como el mal. Que Dios los bendiga, los guarde. Nos encontramos entonces en la lección próxima, Dios mediante. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Juan, muchas gracias. Igualmente a ustedes, un saludo y los bendiga.